Hola, buenas tardes a todos, y bienvenidos un poco al webinar de proyecciones financieras que vamos a realizar. La idea un poco es mostraros, más que ponernos en un formato de Excel y de proyección, es mostraros ciertos conceptos más filosóficos, prácticos, una combinación de metodología, filosofía y práctica que vamos a ver a la hora de modelizar. Es decir, vamos a entrar en ciertos aspectos un poco más abstractos, pero que creemos que son muy relevantes a la hora de lo que sería encarar unas proyecciones financieras, ¿no? Entonces, sin más dilación, pues os voy a compartir pantalla y voy a seguir un poco un hilo de una presentación. Y si os parece, yo creo que en 40-45 minutos podré hacer un poco la exposición que teníamos planeada para hoy. Y de esta forma, pues abrir al final un poco de Q&A y preguntas y respuestas que queráis comentar. Es decir, en este sentido, pues vamos al lío. Os comparto pantalla y me voy un poco a la presentación que tenemos preparada. Y a partir de aquí, pues voy un poco slide por slide y desgranando un poco los diferentes conceptos que queremos aterrizar hoy. Mira, un poco, bueno, para los que no nos conozcáis, os cuento un poco quiénes somos, ¿no? Nosotros somos Advisor, somos una empresa que se dedica fundamentalmente a tres áreas de trabajo. Una es la dirección financiera externa, el CFO externo, que tenemos un producto robusto en lo que sería la dirección financiera. La segunda pata importante de actividad es lograr financiación pública, financiación bancaria, preparar un proyecto para una ampliación de capital. Y finalmente, una tercera vía de trabajo es lograr lo que son incentivos fiscales asociados al I+D+I. Y eso lo hacemos juntando tres experiencias. Una experiencia emprendedora, pues esta es un poco la cuarta compañía que creamos, con lo cual emprender tenemos claro la dificultad que conlleva. Una experiencia inversora más generalista en banca de inversión, concretamente en Credit Suisse. Y otra experiencia más inversora en el mundo startup. Hemos invertido en 40 compañías y hemos desinvertido en 9, desde el 2010 que venimos invirtiendo en empresas, ¿no? Y de esta forma, pues sumamos estas tres experiencias, ¿no? Es decir, la experiencia emprendedora, la experiencia inversora y la experiencia financiera, ¿no? Estas son un poco las tres vías de ataque que tenemos en general a los servicios que os he comentado y más en concreto al webinar de hoy que encararemos a las proyecciones financieras, ¿no? Entonces, la primera reflexión que os quiero lanzar es la siguiente, es decir, un business plan, cuando lo marcamos, lo modelizamos, lo creamos, la primera reflexión es que el business plan está para cumplirlo, ¿no? Es decir, a ver, crear una compañía, emprender es muy difícil. De hecho, pues al cabo de 5 años de la creación de una empresa, pues solo el 15% sobrevive. No estamos hablando del mundo startup, estamos hablando de todas las empresas en general de un país, ¿no? Con lo cual ya es muy difícil subsistir, todavía es más difícil escalar, ¿no? De ese 15% que subsiste, pues hay un porcentaje mínimo que logra escalar, ¿no? Con lo cual, la primera consecuencia o la primera conclusión es que emprender es altamente improbable lograrlo, ¿eh? Con eso no quiero desanimar a nadie, sino que quiero solo mostrar la dificultad que conlleva, ¿no? Cuando dibujamos un business plan, para mí es esencial que nos lo grabemos un poco con sangre. Es decir, si cada vez que hay una dificultad en la compañía modificamos el business plan, bueno, es que entonces vamos a tener 25.000 versiones, ¿no? Es decir, nosotros fijamos una versión, pienso que tenemos que tener la versión de lo que nosotros queremos lograr. También pienso que tenemos que tener una versión de fragilidad, o sea, una segunda versión de decir, oye, si las cosas van mal, la empresa tiene que aguantar, no podemos hundir la compañía, es decir, tenemos que tener como un segundo plan de medio contingencia, ¿vale? Pero yo creo que es esencial em,
que tengamos claro que ese business plan que fijamos lo vayamos a cumplir y tengamos la exigencia en hacerlo, ¿no? Y cada dificultad que nos aparezca, pues oye, pues tendremos que hacer frente a ella y de alguna forma, pues intentar corregirlo, ¿no? Entonces, tampoco soy partidario de tener 5 o 6 versiones de business plan. Es decir, un business plan para nosotros, un business plan para el banco, otro business plan para ENISA, otro business plan para los inversores. Es decir, al final entramos en una esquizofrenia, es decir, ya no sé qué business plan tengo. Nosotros necesitamos un business plan que el nuestro sirva para compartir a todo el mundo, ¿no? Sí que es verdad pues, que el enfoque de un inversor capitalista pues, va a ser más de el upside y lograr un gran retorno. El enfoque bancario va a ser más pues, de recuperar la deuda con un tipo de interés, pero de alguna forma, si empezamos a crear versiones y versiones por los diferentes stakeholders o interlocutores que tenemos, pues esto va a ser realmente muy confuso, ¿no? O nos va a generar, vamos a entrar en un poco de que, como os diría, de ya no saber qué documento es el bueno, ¿no? Pues con esto yo os diría, el business plan hay que cumplirlo. Yo haría 2 planes, el que quiero hacer, el que quiero cumplir, el que me hace ilusión, el que quiero ejecutar y otro de fragilidad y a partir de aquí lo tiraría adelante, ¿no? Otro concepto que para mí es muy relevante y muy importante es el que tenéis expresado aquí, ¿no? Es decir, a ver, a veces nos podemos a proyectar un Excel sin sentido, o vacío, o mecánico, ¿no? Y las finanzas o el business plan desligado de la realidad de negocio, pues es un gran absurdo, ¿no? O sea, es mucho más fácil, pues, trabajar el business plan desde un punto de vista mecánico. Es mucho más difícil hacerlo con la conciencia de ligarlo al 360 grados de negocio. Eso es más difícil. Pero es donde para mí el ejercicio tiene sentido. Es decir, entonces, claro, al final nosotros como emprendedores detectamos una oportunidad, esa oportunidad pues le damos respuesta con una solución que en principio tiene que ser una propuesta de valor diferencial, una propuesta de valor defendible en el tiempo, y esa propuesta de valor pues se sustenta en 4 pilares, ¿no? Pues en el producto, en un producto o servicio, en la operativa asociada a este producto o servicio, a una distribución y un go-to-market, de cómo vendemos y de cómo atacamos y de qué manera captamos, con un equipo de talento que nos tiene que llevar a cabo esa ejecución en las diferentes áreas de la compañía, con lo cual el talento lo hemos de también saber captar, y todo esto tiene que venir acompañado de una financiación, ¿no? Que a veces nos puede financiar el cliente a través de la caja operativa, pero también podemos necesitar pues, herramientas financieras desde una ampliación de capital a ciertos elementos de apalancamiento, ¿no? Entonces, al final, esta horizontalidad en la compañía, todo lo que sustenta esta propuesta de valor, la tenemos que entender en unos factores externos que existen, el mercado, la competencia, ¿no? Proveedores, clientes, un marco legal existente, pues todo eso, de alguna forma, lo hemos de visualizar y plasmar y ejecutar en lo que sería esa planificación de business plan que llevamos a cabo, ¿no? Solo cuando entendemos esa horizontalidad hay una riqueza real de entender bien el modelo, de entender bien el modelo de negocio y de traducirlo bien en lo que sería algo que no tiene que ser mecánico, sino que tiene que ser de alguna forma rico en esa comprensión, ¿no? Creo que eso es un elemento muy importante, ¿no? Bien, a partir de aquí, también nosotros somos partidarios de realizar business plans con una visión bottom-up, es decir, con una visión de input y de output, ¿no? Es decir, eso para mí es esencial, ¿no? Y pongo pues un ejemplo un poco de caricatura, ¿no? Es decir, imaginaros que un business plan top-down sería, hombre, pues mira, si yo pues creo una empresa que hace caramelos, ¿no? Caramelos divertidos, ¿no? Si yo hago caramelos y hago un business plan que voy a exportar a China
y que voy a captar el 1% de los niños chinos, pues claro, mira, esto se ha acabado rápido, ¿no? El business plan, y luego pongo una estructura de costes asociados a este ingreso y tira millas, ¿no? Eso para mí sería una visión top-down que no nos ayuda demasiado a lo que sería plasmar la realidad, ¿no? Nosotros nos interesa más, cogiendo este ejemplo de los caramelos que vamos a vender a los niños chinos, es decir, oye, pues mira, ¿cómo vamos a producir el caramelo, ¿no? Y qué inversión necesitamos poner en lo que sería la producción del producto, ¿no? Y luego, oye, ¿cómo vamos a captar? Pues mira, resulta que vamos a enviar pues un seguido de comerciales en camionetas que van a ir a cada escuela de las escuelas chinas vamos a empezar, por ejemplo, por Shanghái, y a partir de aquí vamos a ir a los 4 barrios más poblados asociados a un target en particular, y creemos que con esta camioneta puesta en una escuela a tal hora, pues vamos a vender tantos caramelos, ¿no? Entonces, esto para mí es una visión mucho más asociada al input y al output, ¿no? Yo creo que el input y el output es esencial, ¿no? Y aquí sí que es verdad que las empresas necesitan un poquito de track record para poder plasmar bien esa lógica, ¿no? Entonces, si yo tengo, pues, me lo invento, un equipo de prospección que recoge unos leads calificados para convertirlos en reuniones que sean servibles para un equipo de account executive, pues estos SDRs, este equipo de prospección, pues tiene una capacidad de tiempo para ejecutar un seguido de llamadas que un porcentaje nos van a llevar a pues obtener unas reuniones calificadas para un account executive, ¿no? Pues al final hemos de entender la actividad, la capacidad que tiene el equipo que está operando esa actividad, el coste que tiene ese equipo y el potencial ingreso o beneficio que eso va a generar, ¿no? Al final, si lo simplificamos mucho, cuando nosotros tenemos una salida de caja, esa salida de caja tiene fundamentalmente dos propósitos. Uno es generar más ingresos para la compañía, el otro es eficienciar de tal forma que el gasto sea menor. Es decir, pues esa salida de caja nos permite pues un seguido de elementos y eficiencias que nos llevan en este aspecto a una mayor, pues, ¿cómo os diría? Eficiencia asociada al gasto, ¿no? Entonces, en cada área de la compañía hemos de ser capaces de encontrar esta racional. Ya sé que los proyectos que estáis en una etapa inicial, esto es difícil, esto es mucho más complicado, porque sencillamente no habéis medido o no habéis tenido ese track record de medición, ¿no? Pero dicho eso, bueno, no me parece que sea una excusa para no ponerse manos a la obra, ¿no? Bien, entonces, otra reflexión que os quiero lanzar, importante, ¿no? Y que para nosotros es una reflexión que nos tardamos nosotros como empresa. Yo como emprendedor, en lo que tenéis aquí delante, a mí me ha costado años. Y cuando lo he entendido, me ha cambiado mucho las cosas, ¿no? A ver, al final todo se puede funnelizar, todo es un funnel, ¿no? Lo que pasa es que del funnel, más que la imagen de la imagen de la izquierda es una foto de, mira, si fuera un funnel de ventas, pues tenéis unos leads, unas demos, unos prospectos, unos proposals. Esto es una foto de dónde nos encontramos en el funnel, ¿eh? Más que la foto del funnel, a nosotros lo que nos interesa es el flujo, la imagen de la derecha. ¿Cómo y de qué forma entre dos imágenes consecutivas de funnel en diferentes horizontes temporales, de qué manera este flujo se mueve? Fijaros que, pues mira, en la imagen de la derecha tenemos prospectos, ¿no? Pues fijaros que hay un seguido de prospectos que al cabo de, digamos, una semana, un mes, o pongamos el horizonte temporal que queráis, pues se mantienen en la misma etapa. Hay unos cuantos que evolucionan a la etapa siguiente, ¿eh? Y se van ya demo y trial. Y hay unos cuantos que ya se descartan, que ya no nos van a servir. Pues es muy importante, y también fijaros que hay un flujo entrante nuevo, que entra a prospecto y lead, ¿no?
Y así en las sucesivas etapas, ¿no? Lo que es muy importante es que entendamos eso. Es decir, más que entender el volumen del funnel y los metros cúbicos, lo que nosotros queremos entender es, para poner un concepto un poco ingenieril, es el caudal, los metros cúbicos por segundo, cómo este río se mueve en cada una de las etapas asociadas. Entonces eso es os diría que muy importante y esencial. No entender tan solo la foto de volúmenes, sino entender cómo en un horizonte temporal estos flujos se mueven. ¿Por qué? Hombre, porque si yo entiendo los flujos pasados, soy capaz entonces de entender los flujos futuros. Es decir, puedo proyectar esos flujos futuros. Si yo tengo un equipo que tiene una capacidad y que me gestiona con un trabajo operativo, sea en ventas, sea en talento, sea en producto, da igual, sea en el área de que sea de la compañía, tengo un equipo que logra un flujo de actuación, unos resultados que se traducen en estos flujos que os comento. Si yo comprendo eso, puedo hacer un poco una regla de tres. Si aumento la capacidad de ese equipo, en teoría, muy en teoría, ahora veremos que no siempre es verdad, pero muy en teoría podría de alguna forma aumentar el flujo futuro y proyectarlo. Entonces, cuando yo entiendo el flujo, cuando yo domino el flujo, tengo mucha más predecibilidad a la hora de ejecutar una proyección. Esto para mí es un elemento muy, muy importante que tengáis esta visión. Esta visión no tan solo de funnel y de foto, sino de película. Fijaros cómo evoluciona los diferentes fotogramas de esta película, ¿no? Bien, también es muy importante que entendamos que las compañías no dejan de ser un proceso productivo. Es decir, fijaros, pues yo tengo el proceso productivo de crear un producto o servicio. Yo tengo un proceso productivo a la hora de captar un cliente. Fijaros que a la hora de captar un cliente, pues tengo un lead, este lead lo tengo que calificar, después de calificarlo lo tengo que prospectar, después de prospectar lo tengo que cerrar, lo puede hacer una persona, todo eso, puedo tener diferentes equipos, hasta que voy a la conversión, ¿no? Conversión, demo, firma, ¿no? Entonces, fijaros que todo esto es un proceso productivo, ¿no? De la misma forma con el talento, yo tengo pues un currículum, un lead, lo tengo que calificar, lo puedo prospectar con algunas preguntas, puedo hacer una primera entrevista, una segunda entrevista, una última entrevista, puedo hacer unas referencias. Fijaros que todos los procesos que puedo dibujar en una compañía no dejan de ser procesos productivos, ¿vale? Es muy importante entender las diferentes actividades que yo tengo en este proceso, las capacidades máximas que tiene cada una de estas etapas. Es muy importante también dibujarlo y entenderlo en esa dirección e ir comprendiendo dónde se encuentra el bottleneck, dónde se encuentra el cuello de botella potencial del proceso productivo, ¿no? Bien, entonces esta visualización de industrializar la compañía de alguna forma en las diferentes áreas es lo que después de una etapa de supervivencia que tienen las empresas, es lo que luego nos permite escalar, ¿no? Si yo salgo de la artesanía, de ser un taller artesano y empiezo a pensar que esto es una empresa, una fábrica, ¿no? Una fábrica que empieza a industrializar procesos y que donde pongo máquinas o donde pongo personas o donde pongo, digamos, recurso, pues tengo un output asociado potencial, eso es lo que me va a permitir, pues de alguna forma, irme al siguiente nivel, ¿no? Bien. En esa dirección es muy importante, y yo creo que una de las labores del CFO, y es una de las labores que hacemos nosotros con muchos clientes que trabajamos, es entender dónde está el cuello de botella. Es decir, el cuello de botella está en el desarrollo del producto, el cuello de botella está en la captación del cliente, el cuello de botella está en lo que sería el talento, el cuello de botella está en un momento dado en tener el capital que toca para tirar adelante el proyecto, desde dónde me encallo, ¿no? Dónde me encallo y cómo desbloqueo, ¿no? Y solo desbloqueando el cuello de botella, pues yo puedo hacer avanzar el proyecto, ¿no? En esa dirección, vosotros tenéis que tener claro que las desviaciones no se recuperan nunca.
una desviación en uno de los flujos o funnels que os acabo de comentar no se recupera jamás, se pierde. Y ahora os voy a contar un ejemplo, que es el que tenéis aquí. Imaginaos que tenemos 10 operarios en una fábrica de helados que preparan, hacen un trabajo de preparación para colocar la materia prima en una máquina y esa máquina al día puede generar 25 helados. Entonces, somos 10 operarios que podemos, pues incluso preparar el material de 30 helados día, y la máquina tiene una capacidad de input-output, puede recibir los que reciba, pero como máximo va a sacar 25. ¿Vale? Esta es la capacidad que tiene la máquina. Imaginaros que este equipo de operarios empieza un poco dormido. Es decir, el lunes oye, no venimos un fin de semana un poco así largo, estamos un poquito atontados, empezamos así lentos y preparamos la materia prima para 18 helados. ¿Qué me va a sacar la máquina? Pues la máquina, si le coloco 18 helados, me va a sacar 18 helados. Pues el lunes me acabo de desviar en 7. Bien, es martes y decimos, oye, mira, hemos empezado dormidos la semana, pero ahora resulta que le vamos a pegar caña. Vamos a pegarle caña y vamos a salir a tope. Y vamos a preparar 30. Vamos a preparar 30 para compensar en parte pues la desviación que teníamos ayer. Yo meto 30 productos a la máquina y la máquina no me saca 30 porque la capacidad máxima de la máquina son 25. Con lo cual, fijaros que el martes cumplo con lo que yo tenía pensado, pero los 7 del lunes los he perdido para siempre. No los voy a poder recuperar. ¿Por qué no se pueden recuperar las desviaciones? Porque en mi proceso productivo, sea captar un cliente, sea captar el talento, sea captar el capital, sea desarrollar el producto, es esencial que las cosas pasen en el momento que toca. Porque si no, luego como que tengo un cuello de botella en parte de este proceso productivo con una capacidad máxima, o si no invierto en una segunda máquina de helados, pues no voy a poder subsanar la desviación. Entonces, fijaros que esto es lo que se llama en una compañía coste de oportunidad, que es el mayor coste que tenéis en una cuenta de resultados, ese coste de oportunidad, ¿no? Entonces, muy importante para evitar este elemento, entender muy bien los procesos, entender muy bien las capacidades, entender muy bien los outputs, entender muy bien los cuellos de botella y entender muy bien estos flujos de trabajo y medirlos en el mayor tiempo real posible. Es decir, si yo cada hora lo puedo visualizar, porque tengo un sistema que me lo enseña, pues de alguna forma, de forma más rápida podré resolver y atacarlo, ¿no? Si en cambio lo veo al cabo de un día, pues ese día lo habré perdido si no he tenido la performance que tocaba, ¿no? Si lo veo al cabo de una semana, pues si no he tenido en esa semana la performance, he perdido una semana. Si lo veo al cabo de un mes, ya no os hablo, he perdido un mes. Entonces hemos de ir muy, muy en cuidado en la medición, ¿no? Bien, entonces, a ver, para que veáis que no todos son matemáticas, ¿no? Pues esto es un ejemplo real, ¿vale? Es un ejemplo real que hemos vivido donde pues tenemos un caso donde, pues fijaros que en abril del 24 se realizaban 53 reuniones, se fabricaban 53 reuniones, en esa semana de abril se hacían 64 reuniones, de las cuales pues 38 creaban en funnel una oportunidad de venta a corto y que finalmente pues se traducía en 14 ventas, ¿no? Si queréis me voy a la semana del 29, ¿no? 37 reuniones agendadas, 36 reuniones reales, se fabricaban 20 cortos, ¿vale? Y realmente pues acababan en 14 ventas, ¿no? Hombre, la intuición nos dice que si el 4 de noviembre aumentamos en los equipos de prospección y de cierre, pues y hacemos 114 reuniones con 47 cortos, tendríamos que vender pues prácticamente el crecimiento proporcional de reuniones que tenemos, ¿no? Pero resulta que no pasaba eso.
en este ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué os quiero trasladar aquí? Que, oye, que las empresas no son Exceles y reglas de tres. Que a veces dices, mira, si yo duplico o triplico el número de reuniones, pues fijaros que no se traduce a veces en el triple de ventas. Aunque hayas duplicado o triplicado el equipo. Pues ¿por qué? Pues porque a veces el cuello de botella no está tan solo en la capacidad productiva, sino que está, por ejemplo, en la materia prima. Pues si la calidad de los leads no es suficiente, haré muchas reuniones sobre empresas prospectadas que no tiene sentido reunirme y eso no me va a generar una ineficiencia que no se va a convertir en conversión, ¿no? Entonces, mi reflexión aquí es que cuidado en decir que si yo aumento la capacidad del flujo y proyecto, eso es una regla de tres, porque luego la realidad a veces nos pone en nuestro sitio y la realidad tiene una complejidad mayor, ¿no? Con lo cual, pues, importante, cuidado en las reglas de tres simples a la hora de proyectar, ¿no? Lo difícil en las compañías es que, claro, lo que os acabo de comentar de flujos es que, y de procesos productivos en talento, cliente, producto, capital, el problema es que no tenemos tan solo un funnel, tenemos cuatro, ¿vale? Tenemos estos cuatro que veis aquí, y el problema es que los hemos de sincronizar. Y si uno se nos desvía, como que todos están relacionados, si no tengo capital, no puedo captar el talento, no puedo invertir en producto, no puedo captar al cliente, si no tengo al cliente, no monetizo. Entonces, oye, pues eso me genera un problema en capital también. Es decir, tenemos tanta interrelación que la desviación en uno de los funnels, hostia, nos desvía a todos los otros, ¿no? Entonces, por eso, oye, por eso emprender es tan difícil y lo logran tan pocos, ¿no? Es decir, porque es como una sincronización de lo que serían todos los aspectos para no tener desviación y poder en consecuencia cumplir el business plan. Si yo me voy desviando en alguna línea, en alguno de esos flujos que os comentaba, pues el business plan se me hace muy complicado cumplirlo, ¿no? Y va a ser ya imposible, ¿no? Con lo cual, muy atentos a la desviación, ¿no? Y eso nos conlleva el coste de oportunidad. Se nos ha evaporado lo que era la productividad y de alguna forma el objetivo y el logro, ¿no? Y aquí pues hay que ir muy, muy en cuidado, ¿no? Con lo cual, si nosotros entendemos muy bien todos los flujos pasados, pues será la fuente que nos vamos a inspirar para proyectar esos flujos futuros, contando, como os comentaba, que no todo en la vida son reglas de tres y que el Excel lo aguanta todo, pero que luego la realidad es más compleja, ¿no? Y de aquí que la medición sea esencial, ¿no? Y en un cierre mensual lo que esperamos es, bueno, pues plasmar toda esta lógica que os comento en una P&L, ¿no? Pero en una cuenta de resultados que sea analítica, no contable. Es decir, yo tengo en primer lugar una línea de revenues, una línea de ingresos, ¿no? Y tengo que de alguna forma imputar unos costes asociados al producto, donde se incluye pues, el mantenimiento, costes logísticos, lo que serían los servidores en caso de un producto tecnológico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso nos da un primer margen de contribución, es decir, nos da un primer gross margin, donde también hemos de imputar lo que sería todos los costes de captación de ventas y marketing, y nos daría una segunda derivada que sería un segundo margen de contribución. Es decir, el segundo margen de contribución, pues hace que de alguna forma resume lo que sería ingresos menos coste de producto menos costes de captación. Y a partir de aquí tenemos todo lo que sería costes, gastos asociados generales, de personal, oye, de infraestructura, etcétera, que nos llevarían al EBITDA y a partir de aquí al beneficio antes de impuesto o pérdida, ¿no? No es muy importante que entendamos bien, oye, por ejemplo, ¿no? Si soy un e-commerce, ¿no? Si soy un e-commerce, puedo tener diferentes productos y diferentes costes asociados a este producto y revenues, líneas de revenue asociado a producto. Esto me da diferentes márgenes de contribución
Y también puedo tener diferentes canales de captación de lo que sería los potenciales clientes, ¿no? Y estos canales tienen unos costes de captación diferentes. Con lo cual, al final, fijaros que tengo una matriz. Tengo una matriz entre los productos que tienen más margen con los canales que tienen más margen versus los productos que tienen menos margen con los canales que tienen menos margen. Con lo cual tengo dos variables siempre aquí a jugar y a partir de aquí vendría por debajo pues todo lo que son los gastos generales, ¿no? Y eso pues es un poco lo que plasmamos siempre que hacemos una cuenta de resultados más analítica, ¿no? También la tesorería, ¿no? Pues la tesorería, la caja, pues en empresas más tecnológicas iniciales es esencial. Entonces tendríamos que tener la caja operativa con todo lo que ingresamos, ¿vale? Los costes asociados que nos provocan salidas, los movimientos de circulante asociados a la caja operativa, y luego tendríamos la caja de inversión, lo que invertimos y desinvertimos, fundamentalmente invertimos, y la caja financiera, ¿no? Que sería, pues, oye, pues el capital o ampliación de capital y apalancamiento, ¿no? Y eso nos llevaría a lo que gastamos, al gross burn, y en consecuencia podríamos ver pues, el runway que nos queda, ¿no? De hecho, es lo que veis en este slide, ¿no? Precisamente, es decir, cuando yo tengo proyectado todos los inflows y todos los outflows, todas las entradas y salidas de caja, de alguna forma puedo entender lo que consumo de caja de forma mensual y en consecuencia puedo entender pues los meses de vida que tengo y el runway asociado, ¿no? Y de alguna forma pues yo tengo que anticipar, ¿no? Una potencial rotura de caja que tenga en unos meses, ¿no? Pues en una startup es deseable que sea del orden de nueve a 15 meses, ¿no? Que tenga este tiempo de trabajarlo en lo que sería una empresa más estable, que esté en beneficios y que tenga un ingreso más predecible, pues con 2, 3 meses de tesorería me alcanzaría, ¿no? Con lo cual, pues es muy importante que visualicemos en el cierre mensual cuál es nuestra posición de tesorería. Al final la caja es la respiración y al final tener caja nos da opcionalidad, no tener caja nos pone en una situación de fragilidad y en las compañías hemos de buscar este equilibrio, ¿no? Ni que la empresa la gobierne la caja porque tengo una ansiedad en tesorería y un potencial problema allí, ni tampoco ir mega sobrados de caja porque entonces pierdo un poco la visión de eficiencia en capital, ¿no? De ahí que tenga que un poco combinar, ¿no? También en este cierre mensual, más de controlling, una vez hemos proyectado un business plan, es muy importante que entremos en una lógica de comparación mes a mes. Oye, ¿qué tenía en el business plan y cómo he cerrado el mes en la realidad? Entender muy bien las desviaciones, esto es un elemento pues, muy importante. Luego, lo que sería la comparación al year to date, esto hay un typo aquí, ¿no? El year to date, ¿no? Que es desde el 1 de enero a hoy lo que tenía en business plan versus del 1 de enero a hoy lo que tengo en realidad, de esta comparación, y luego la comparación del year to date con el forecast del business plan, ¿no? Es decir, mi business plan comparado en la realidad de 1 de enero a hoy y proyectando lo que he proyectado en business plan, ¿no? Entonces, esa triple visión es muy importante que mes a mes la entendamos, ¿no? Compare mes a mes cómo voy, compare desde el inicio del año a hoy versus business plan cómo voy, con la misma lógica, y compare mi business plan en global con lo que he hecho de 1 de enero a hoy en realidad y lo que tenía proyectado en el VP, ¿no? Esa triple comparación es muy importante que la llevéis a cabo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ¿vale? Y poder abrir un poco un turno de preguntas, pues os muestro un poco lo que sería una proyección de revenues asociada a un modelo B2B o un modelo B2C, ¿no? Muy, muy simple. Y luego abrimos más el turno de preguntas, ¿no? Al final, un B2B, sea un SaaS, ¿no? SaaS que tenga un producto, ¿no? Que me ha costado, pues, un coste asociado producirlo.
tengo unos canales de captación, ¿no? Tengo que generar unos leads, que los puedo generar pues, porque pues hago marketing de contenidos o tengo una estrategia de marketing online donde capto leads. Puedo captarlos de partners que me facilitan o afiliados que me facilitan esos leads. O puedo irlos a buscar a puerta fría. Puedes tener una estrategia outbound, ¿no? Al final, una buena estrategia outbound me tendría que llevar, pues, de que los leads que yo un poco en una base de datos califico, pues el 10% tendría que tener, pues, un cierre, una venta, ¿no? Y en inbound del 5 al 10 también, ¿no? Desde lead a conversión tendríamos que tener esa lógica, ¿no? A partir de aquí, oye, yo este cliente lo tengo que activar, tengo que mantener activo. Si tengo un modelo recurrente, pues tengo con un ARPA, ¿no? Un Average Revenue per Account, tengo que tener pues una facturación mensual y una retención que como más larga sea, pues mayor es mi lifetime value, ¿no? Desafortunadamente, pues tendré un porcentaje que voy a tener churn, se me van un poco a desapuntar, ¿no? de la iniciativa, aunque de la cantidad de activos o clientes activos recurrentes que tenga, también tendré opciones de cross-selling, upselling, ¿no? Y también de generar una política de referrals, ¿no? Oye, pues mira, y eso me permite ese loop de decir, oye, pues tengo referrals que hablan bien de mí, que me generan leads de nuevo, que van al funnel de captación, ¿no? Con lo cual es interesante separar muy bien el funnel de captación del funnel de retención y expansión, ¿no? Yo creo que son dos visiones, una es de hunting, de captar, y la otra es de farming, ¿no? Es de cultivar, ¿no? De cultivar un poco esa relación con el cliente y de tener una estrategia de customer service bien dibujada, ¿no? Esto sería un B2B que a partir de aquí pues en función de la inversión que hagamos en outbound, en inbound, en materia prima de leads, más todos los equipos que tenga para llevar a cabo la calificación, la prospección y el cierre, eso pues tiene un CAC, tiene un coste de captación de esa cuenta que luego pues va a generar un lifetime value y una recurrencia, un MRR, un monthly recurrent revenue, que voy a tener que visualizar muy bien la retención, ¿no? Eso sería un B2B clásico, ¿no? En cambio, un modelo más B2C, ¿vale? Pues un e-commerce, por ejemplo, pues tendría pues una captación también por canales de marketing, luego una consideración que vendría marcado por las sesiones totales que yo tengo, gracias a estas campañas de marketing, sea en redes sociales, sea en SEM, bueno, en diferentes líneas de captación. Tengo unas sesiones totales que de estas sesiones, unas cuantas ven un producto, o ven más de un producto. De estos productos que visualizan, unos cuantos me van a la cesta de la compra, donde ya hay que tomar una decisión. De la cesta de la compra, pues hay un porcentaje que acaba en venta, es decir, me compran. Eso me genera unos ingresos y esos productos tienen un margen, ¿no? Pues bueno, en un clásico e-commerce, pues del total de sesiones que yo recibo en mi web, pues fijaros que el 3% pues acaba convirtiendo, ¿no? Y fijaros que en el carrito de la compra se me caen bastantes, ¿no? Pues bueno, aquí tengo que tener estrategias de A/B testing. También lo que es muy importante es de los first time users que he captado, entender qué porcentaje mantengo activos, normalmente un 30% de esa base de activos. Un 30% los puedo mantener activos, tengo que entender cuántas veces estos activos me compran. Aquí no tengo un modelo recurrente, aquí me tienen que comprar por repetición. ¿Qué ticket tienen asociado y qué margen, ¿no? O sea, esa lógica es la que tendría un poco un e-commerce, ¿no? Y bien, nada, un poco a partir de aquí, pues abrimos un poco el turno de preguntas, ya habéis visto que ha sido un tema un poquito más filosófico que irme a un Excel y a plantear unas hipótesis. Esto, si queréis entrar más en detalle en cómo proyectamos un B2B, un B2C, cómo lo bajamos a Excel, cómo aquí pues encantados un poco de cerrar una sesión con vosotros y hacer una demo más explicativa, de entrar más en la cocina de la proyección, pero yo quería mostraros más una filosofía, ¿no? De cómo hemos de conceptualizarlo, ¿no? Un poco. Y a partir de aquí,
si me preguntan si la sesión quedará grabada, sí, y también la vais a recibir en un newsletter, ¿eh? La vais a recibir en un newsletter en 1 o 2 semanas, tendréis la grabación de lo que acabamos de contar, bueno, de lo que acabamos un poco de visualizar, ¿no? Bien, más preguntas que tengáis o dudas que os surjan. Encantado un poco de resolver y lo dicho, ¿eh? Si necesitáis un poco, queréis entrar más en la trinchera del Excel y de entender un poco cómo proyectamos y qué hipótesis realizamos, esto, pues encantados un poco de visualizarlo más, ¿no? De visualizarlo más y de trabajarlo más, ¿no? Preguntas que tengáis antes de cerrar un poco el webinar y la sesión. Vale, pues mira, Alejandro pregunta un poco en la parte de gastos de desarrollo en que se activan, ¿cómo los incluyes en la P&L? Bien, bueno, la activación de gasto, los trabajos realizados para el activo, que es activación de gasto, esa activación de gasto nos iría al COGS, nos iría al coste del good of sold, nos iría al coste del producto, ¿eh? Es decir, se activaría como producto y quedaría en este sentido paquetizado ahí. Sí que habría también un gasto asociado a la depreciación de ese activo producto en el tiempo, y eso es un poco como quedaría dibujado y se haría, ¿no? Entonces, de esta forma es como se trabajaría a nivel de cuenta de resultados, ¿no?